Lectura de la Buena Nueva tomada del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En las lecturas de este día, domingo, día del Señor, se nos habla de un hombre que tuvo mucha fe, Abraham, de un hombre que fue padre de Isaac, y nos plantea un reto para nuestra cuaresma. Isaac era un regalo de Dios, era como la recompensa. Sí, claro, esa recompensa que recibió Abraham por haber obedecido al Señor, dejando atrás su tierra y poniéndose en camino sin saber siquiera a dónde. A la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor. Era por tanto algo bueno. Ese hijo era un don de Dios. Aprendemos que Dios nunca nos pedirá que renunciemos a lo bueno, a sus dones, y que siempre estará de parte de la vida. Nos va a proteger con su misericordia, con su amor. Pero siempre queda el peligro, la tentación de adueñarnos de esa vida, de ese don que Dios nos da. O sea, sentirnos propietarios de sus dones, hacer de ellos nuestra seguridad, hasta el punto de olvidar de quién nos vienen esos dones, a quién pertenecen realmente. Entonces, nuestro punto de apoyo no deben ser nunca los bienes recibidos de Dios, sino nuestro punto de apoyo tiene que ser Dios mismo. Y por tanto tendremos que estar siempre dispuestos a renunciar incluso a aquello, vamos a decirlo así, que nos parece imprescindible, sin dudar de que Dios va a proveer, como lo va explicando Abraham a su hijo por el camino hacia el monte Moria. Es el Dios que provee, es el Dios que bendice, es el Dios de los dones. Muchas veces nosotros estamos tan aferrados a lo material, tan ligados a lo material, que nos cuesta desprendernos de cosas que muchas veces no tienen ni deben de ser nuestra felicidad absoluta, porque nuestra felicidad absoluta es el Señor. Hay que renunciar de una vez, de hacer responsable también a Dios de nuestras tentaciones, o de decir que nos pone a prueba. Es que Dios nos pone a prueba, dicen muchos. Acuérdese lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo del 12 al 13. ¿Y qué nos dice?
Feliz el hombre que soporta la tentación. Así lo dice Santiago. Feliz el hombre que soporta la tentación. Superada la tentación, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos ahora, miremos ya hacia el Evangelio. Jesús ve llegar momentos difíciles, o sea, se huele el fracaso y la muerte a la vuelta de la esquina. Más pronto que tarde, su vida se verá envuelta en la oscuridad y será tronchada. Lo crucificarán, lo matarán. Y Él necesita encontrarse con el Padre, buscando un poco de luz, de fortaleza. Entonces, la cercanía, la confianza y el encuentro con el Padre son importantísimos, indispensables para superar los momentos difíciles, para no venirse abajo ante la soledad de tomar decisiones difíciles y ante el desconcertante silencio de Dios. Nos advertirá más adelante: orad para no caer en tentación. Por otro lado, los 3 discípulos que le acompañan andan también confundidos, como Abraham, sobre los caminos de Dios. No aceptan un Mesías fracasado, sufriente, entregado, sacrificado, sin poder ni gloria. Y Jesús tiene que ayudarles a discernir los caminos de Dios, su voluntad. Esto vale mucho hoy para la iglesia. La entrega silenciosa, el silencio, la humildad, el sacrificio, el huir de la gloria. Es que muchas veces andamos buscando nuestra propia glorificación y no glorificar al Señor. En la escena que contemplan aparecen 3 personajes. En primer lugar, Elías, que representa a los profetas. Ellos hablan en nombre de Dios, oráculo del Señor, anunciadores de la novedad de Dios. Así es, anunciadores de la novedad de Dios, del futuro que Dios siempre abre para su pueblo, anunciadores del Mesías. Por su parte, Moisés fue el fundador del pueblo, el redactor de la ley, el guía hacia la tierra prometida que emana leche y miel, y en tercer lugar, el propio Dios, representado como en el Éxodo por la nube y una voz que pide escucharle. Los 3 rodean a Jesús y desaparecen, quedando Jesús como único protagonista. Es decir, Jesús es el nuevo Mesías, fundador de un nuevo pueblo, de una nueva alianza, de una nueva ley, un nuevo guía hacia la plenitud. Jesús es el nuevo profeta que anuncia y abre el futuro de Dios. Ya no harán falta más portavoces de Dios. Jesús es el único, es la palabra de Dios. Por eso también desaparece Dios de la escena, porque ahora será Jesús, el Hijo amado, la nueva presencia de Dios entre los hombres, como dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Concluyamos entonces en este tiempo de Cuaresma. Es una invitación urgente al encuentro calmado con Dios, para que Él nos ayude a discernir su camino, purificar nuestra vida, para ser fortalecidos ante la tentación y las pruebas que llegarán en algún momento, si no es que ya la estamos teniendo. En esa oración no puede faltar la palabra que es Jesús, escuchándole y dejándonos acompañar por Él cuando toque bajar del monte a la dura realidad. El dolor, el fracaso, la oscuridad, el sinsentido, el silencio de Dios se abrirán a la luz de la Pascua. Son camino para la gloria. Si lo vivimos confiando en Dios,
no se esfumarán las dificultades que puedan presentarse a cada uno de nosotros. Sí, como no desapareció la cruz del horizonte de Jesús, a pesar de ser su Hijo amado, pero la esperanza en el Dios de la vida y de la luz no debemos de perderla. Nos ayudarán a superarla. Nuestra vida de oración, nuestra vida de escucha de la palabra, nuestra entrega al Señor, como hizo Jesús, ¿sí? Contemplar la gloria de Dios, escucharle y seguirle, es el único camino para el triunfo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, ánimo, ánimo, el Señor está de nuestro lado, va de nuestra parte, y por eso hay que buscarle y encontrarse con Él. Este día, que pasen un bendecido día y que encontremos en el Señor la verdadera paz, la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Paz y bien a todos.